Y si hablamos de libros, si hablamos de literatura, hablamos de Martín Otegui, pero también hablamos de Mario Benedetti, quien vamos a analizar hoy aquí en el estudio Crema del Cielo. Otegui, bienvenido, gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Esa presentación, Gracias por venir. Antes que Benedetti, no sé si te diste cuenta de eso. Sí, Benedetti, pero No, increíble. Fue como señores padres, miembros de la Comisión Fomento. Martín Otegui. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pero vale la pena la ocasión, ¿no? Porque este viernes se cumplen los primeros 15 años que el mundo perdió, creo, ¿no? Un poeta que, si bien es el poeta de esta ciudad, no de esta ciudad, aunque no nació en Montevideo, nació en Paso de los Toros, es un poeta muy leído en todo el mundo, por lo menos en el mundo de habla hispana, ¿no? Que también, como hablamos un poco lo de Paul Auster la vez pasada, ¿no? Que hablamos que es un autor popular, ¿no? Creo que Benedetti tiene eso, tiene algo que logró trascender la literatura como quizá ningún otro autor uruguayo, ¿no? En el sentido de lo popular. Y es un autor cuyos libros están en letras de canciones, de que las canta Serrat, que las canta Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, que está en remeras, que está en TikTok, que está en los murales, ¿no? Es un arte que trasciende la propia literatura, las propias páginas escritas, 50, 60, 70 años después, y que sigue vivo, ¿no? Y me parece que eso es algo muy importante, y sobre todo ten en cuenta eso que hablábamos antes de esta escritura sencilla, pero no simple, ¿no? Porque Benedetti era un tipo que escribía sencillo, pero pensaba complejo. Que eso creo que es lo más interesante, ¿no? Porque pensar sencillo, escribir sencillo es fácil, pensar complejo, escribir complejo también es fácil, pero él era un intelectual brillante, ¿no? Bueno, ensayista, director de marcha, un involucramiento político también muy grande, viajó por todo el mundo, pero a pesar de eso, sus obras más conocidas, no las más leídas, son de una simpleza y una poesía en esa simpleza, que creo que es lo que hace que trascienda, ¿no? Que llega a todos lados. Sí, una vida además muy especial, una vida con altos y bajos sin parar, pero una de las cosas que yo siempre digo, los reconocimientos llegaron como tarde. Me explico, fue después de la democracia, después de 90. Sí, es que él estuvo, creo, muy en la trinchera, ¿no? Como dando las batallas. De hecho, por ejemplo, le daban premios y él los rechazaba, ¿no? Tuvo varios temas acá también en Uruguay con eso. Sí, por discrepancias. Exacto, era como muy político en el sentido de eso, ¿no? De dar esas batallas ideológicas y lo que él pensaba. Y creo que eso quizá es cierto que en su tiempo tuvo que pagar, ¿no? Un poco ese precio. Pero creo que estaría muy contento con eso, ¿no? Con cómo ha trascendido su obra a todos lados, ¿no? Que creo que la encontramos en todos lados. Claro, un hombre como decía Fito, ¿no? Que padeció el exilio, un periodista que supo mantener un perfil bajo en la discrepancia, porque mucho del mundo lo decepcionó de las luchas que él vivió desde su trinchera amorosa de la escritura en poesía, pero también en sus novelas. Cuando el mundo lo decepcionó, como que eligió el silencio y el rechazo de todos esos reconocimientos, por esa mirada periodística crítica que tuvo siempre sobre las cosas que pasaban en el mundo. Sí, total. De hecho, él era muy antiimperialista, ¿no? Pero él decía que él había ido a Estados Unidos y que sentía que la discriminación, ¿no? Él siempre decía que tenían con los negros, más que nada en Estados Unidos, y luego después con los latinos y demás. Eso fue lo que a él le marcó esa cosa de decir. Exacto, ¿no? Y bueno, también eso, cuando vivió en España, en Perú, en varios lados, y acá también creo que siempre era eso, era lo humano, un poco lo que él rescataba, más allá de toda la ideología y demás. Bueno, en Cuba también él tenía como era crítico con muchas cosas que se dan también en Cuba. Entonces creo que eso por eso hablo de este pensamiento complejo, ¿no? Una persona que, de nuevo, quizá todos lo recordemos, o por lo menos yo, más con su poesía, pero que obviamente un ensayista, un intelectual brillante, además de novelista, cuentista, crítico de libros, por supuesto. Y de teatro también, de todo. Dramaturgo. Sí. Martín, y nosotros, yo creo que todos tenemos la sensación de que hemos empezado la era Benedetti, incluso sin ser conscientes de que estamos consumiendo a Benedetti. Pero como esta columna se trata de fomentar la lectura, pongámosle que hay alguien que dice, bueno, yo Benedetti lo tengo de algún poema, de alguna cosa. ¿Por dónde le entro a Benedetti? Bueno, creo que tiene los tres géneros más importantes quizás fueron la poesía, el cuento y la novela. En el caso de la poesía, los poemas de la oficina no son un poco, me parece, sí, tienen esa ternura, ¿no? Benedetti también un autor muy tierno, ¿no? Con una mirada muy compasiva en muchas cosas, una mirada luminosa, más allá de esa cosa gris, ¿no? Muy montevideana, también muy uruguaya. Estos mismos poemas de la oficina son eso, ¿no? Son poemas a cosas que pasan en una oficina, en Montevideo, en un empleado de clase media, ¿no? Como la vida cotidiana del Uruguay de Montevideo. Creo que esos poemas son muy lindos, publicados en el 56, y que se agotó a los 15 días ese libro. 1956 se agotaba a los 15 días, y él de hecho era muy crítico con la poesía que se escribía en Uruguay en ese
momento porque decía, los poetas de mi generación, un poquito antes, escribían sobre las gacelas, ¿no? Sobre una fauna y la flora que no era la que estaba acá en Uruguay. Entonces él piensa que al escribir esos poemas de la oficina lo que hizo fue decir, bueno, acá en Uruguay, claro, ¿cómo es nuestra poesía? Aterrizar. Exacto, y para nuestra gente. Por eso creo que Poemas de la Oficina sigue teniendo esa vigencia. En cuentos montevideanos, que aparece un poquito después, lo mismo, unos cuentos cortitos, que ahí están más los clásicos de Benedetti. Son libros para tener en la mesa de luz, ¿no? En cualquier biblioteca, que se consiguen aparte usados si uno quiere comprarse una nueva edición. Y de nuevo, el cuento, que en esa época también era un género que, por ejemplo, en Estados Unidos se daba mucho, ¿no? Entonces, no era sencillo en Uruguay escribir cuentos como los escribía Benedetti, de nuevo, con este realismo, ¿no? Y bueno, y novela, La Tregua, creo que también, que habla un poco de lo mismo, ¿no? Santomé, viudo, con 3 hijos, ¿no? Que le hace como esa tregua a la vida que va llevando, de esa relación con Avellaneda que aparece, llevado al teatro, al cine, en Montevideo de la Paz. Pero creo que esas son como quizá las 3 obras, por lo menos las que más se han difundido luego, ¿no? Y que es también más fácil acercarse a Benedetti. No sé, pero entiendo que tiene 80 libros publicados. Claro, Entonces, o sea, yo sí, pensaba es cuando vos decías impresionante. de la descripción de la naturaleza, me acuerdo del cuento de Benedetti, que si quiero, a ver, en un momento estaba como obsesionado en trazar un paralelismo entre un boliviano con salida al mar, que es el cuento de Benedetti, donde hace el cuento que cuando un boliviano conoce el mar, y cuando llega a su casa y le cuenta a toda la familia que nadie conocía el mar, porque estamos de acuerdo que Bolivia tiene el lago Titicaca, que Benedetti lo señala justamente como una entraña dentro del corazón, digamos, como que hay un lago enorme, pero justo da para adentro. Le cuenta a toda la familia, y en un momento tipo él se desmaya en ese relato de decir, bueno, transatlánticos, tiburones, no sé qué, y cuando se desmaya el abuelo le dice, ¿y qué más viste? Y él lo mira y le dice sirenas, ¿no? Justamente ese término sirenas le cambia todo el sentido al cuento, o sea, y en un momento entré como en ese viaje de compararlo con Relato de un náufrago de García Márquez, justamente por el mismo origen que tiene periodístico, como marcaba Tania, que hoy si describen, yo no sé si Benedetti habló en algún momento con algún boliviano, pero eso de describir a la perfección ese mundo es increíble. Sí, Uno no no, tiene manera de explicarlo sí, cuando la lo lee, sensibilidad. cuando lo vive, ¿no? Sí, es la sensibilidad creo que tiene, ¿no? Que tal cual lo logró transmitir en cualquier obra. Tiene también El cumpleaños de Juan Ángel, ¿no? Que es una novela en verso, que hay que tener una habilidad muy grande también para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero creo que sobre todo eso, la sensibilidad de captar, como tiene que ser un artista, ¿no? El sentir de su sociedad, de su pueblo, de su tiempo. Y de nuevo, creo que si bien ha pasado quizá mucho tiempo de mucha de su obra, volvemos sobre ella porque nos reconocemos ahí, ¿no? Y no solo, de nuevo, quizá podemos parecer algo muy montevideano o muy uruguayo, pero en España, por ejemplo, hablan como si fuese español, porque Claro. hay un tema. Claro, y en cada lugar en el que estuvo, ¿no? Tienen como su propio Benedetti. Y no es común con autores uruguayos que nos pase eso, ¿no? Porque podemos hablar de Onetti, pero esa llegada, creo, masiva en el mundo hispano, Sí. creo que es casi exclusividad de Benedetti. Y también que tiene que ver con el mes de la memoria, también él testó, él Sin dejó en duda. su testamento, ¿verdad? La Fundación Mario Benedetti, el cual aportó fondos también, que es una fundación que es una de las cosas fundamentales es el recuerdo y la memoria, ¿no? También, sin duda. Sí, y la palabra clave de Mario es la credibilidad, ¿no? Sí. Porque eso de hacer y decir y hacer, ¿no? Tanto en su vida privada, vivió en primera fila el Alzheimer de su señora, lo reflejó en parte de su obra, y cuando él ya no estuvo más, recuerdo a gente como Nacha Guevara, y yo veía amor absoluto, era muy fácil enamorarse de ese hombre, no importaba que tuviera sus tantos años, porque era pureza en persona. Y cuando veías esas lágrimas y esa forma encendida de hablar de alguna de las personas de la máxima farándula argentina, hablando de la tierra de Mario, de verdad nos sentimos muy orgullosos, creo que todos los uruguayos, por ese montevideano, más allá de donde haya nacido, montevideano de puro cepa, que supo relatarnos como nadie. Y especialmente a los empleados públicos, ¿no? También. Ese Que lugar fue, donde que lo hay que fue. encontrar magia allí, él pudo hacerlo. Sí, tipo taquígrafo, ¿no? Sí, una cantidad de oficios, sí, la verdad que podríamos hablar 10 horas. Sí, 10 horas de Mario, pero que su obra habla por él y eso está buenísimo. Y podemos cerrar esta columna con un poema de Mario Benedetti. Por supuesto. Yo elegí Defensa de la Alegría, que es un poema que me gusta qué mucho, lindo. porque creo que tiene esto, ¿no? Tiene eso de lo simple, que todos lo podemos entender, palabras sencillas, pero que nos deja como resonando algo ahí, ¿no? Que mueve y que eso está buenísimo. Creo que esa parte, el recital que dieron con Daniel Biglietti, así que me parece que es eso lo que tenemos para Qué lindo. cerrar. Vamos. Trinchera
Defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones, de las dulces infamias y los graves diagnósticos. Defender la alegría como una bandera, defenderla del rayo y la melancolía, de los ingenuos y de los canallas, de la retórica y los paros cardíacos, de las endemias y las academias. Defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y los homicidas, de las vacaciones y del agobio, de la obligación de estar alegres.